Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a continuar con la discusión que dejamos pendiente la semana pasada. Se puso buena. Es sobre la violencia en las redes sociales, en particular la violencia de género. Después, con el abogado penalista Ilan Katz, voy a analizar las imputaciones penales que presentó la Fiscalía Capitalina por el accidente de la línea 12 del metro. ¿Qué podemos decir de esta investigación de uno de los accidentes más importantes de este sexenio? Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Oiga, qué bueno se puso el debate en la mesa de los miércoles la semana pasada. Tan es así que hoy lo vamos a retomar porque, bueno, pues quedó inconcluso, la verdad. Y me refiero al asunto de la violencia en las redes sociales, en particular la violencia de género. Como usted sabe, esta violencia existe contra hombres, contra mujeres, pero desde luego de una calidad y una proporción diferente, la que va dirigida a las mujeres que son víctimas de comentarios agresivos, no solo por su ideología, sino por su físico. Incluso las mujeres también reciben amenazas directas de muerte. ¿Cómo se deben y se pueden enfrentar estos ataques? Para debatir otra vez el tema, le doy la bienvenida a Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leo, buenas noches. Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Y Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Déjame empezar contigo, Denise, para retomar este tema. Desde luego, lo que quedó pendiente era, bueno, ya hubo, yo creo que cierto consenso en la mesa del tamaño del problema, sobre todo en el tema de la violencia en contra de las mujeres en las redes. La pregunta es, ¿qué hacer? Ahí es donde, digamos, nos empezamos a atorar y empezó a haber más controversia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué se debe de hacer? En algún sentido, también creo que hubo consenso en que no debe de ser el Estado, el gobierno, el que ponga, el que censure, el que limite las redes sociales, sino que debe de ser una especie de autorregulación por parte de las redes sociales. ¿Me equivoco? A ver, antes que nada, no estoy tan segura, Leo, de que haya habido consenso en la mesa pasada sobre la importancia, la dimensión, las dificultades y retos que entraña el problema. Siento que en algunos momentos en la mesa hubo expresiones de, no, pues simplemente deja de ver los mensajes, o pues yo creo que la violencia de género es como el antisemitismo, o el Estado no tiene ningún papel que jugar en esto, o aguántate. Creo que la violencia Nadie dijo de aguántate, género, Nadie dijo aguántate. La palabra aguántate no, sino, en fin. Cuando se dice, pues simplemente es el costo que uno paga por estar en las redes sociales, y pues ve el teléfono, ya deja de ver los mensajes que te mandan y desentiéndete. No digo que específicamente ustedes hayan usado la palabra aguántate, pero muchos de los hombres en este país a los cuales intenta demostrársele el problema de la violencia de género, la violencia de género en las redes es simplemente una expresión de una violencia estructural contra las mujeres en este país y en muchos otros países del mundo. De hecho, después del programa yo puse en Twitter una serie de estudios que han salido sobre el impacto de la violencia de género en las redes sociales. Se han hecho estudios en la UNESCO, Naciones Unidas, grupos femeninos, grupos feministas, y minimizar el problema y negarle su especificidad de género y tratar de sumarlo al resto de las violencias, creo que es no entender
la especificidad del feminicidio, por ejemplo, por qué las mujeres marchan en las calles contra la violencia que se ejerce contra sus cuerpos, cómo esa violencia de género después se reproduce en las cortes, en el metro, se extiende. Y es lo que ha llevado a tantas feministas jóvenes a posicionarse, a reclamar en las universidades contra el acoso sexual, es lo que está detrás del movimiento Me Too, es lo que está detrás del movimiento hashtag Mi Primer Acoso. No es un problema específicamente mexicano tampoco, pero en México se presenta de manera muy brutal porque somos un país que no asume que hay violencia contra las mujeres. Muchos legisladores lo desestiman, creo que el propio presidente lo desestima. Yo no quisiera que mis colegas en esta mesa lo desestimaran y que simplemente fuera una violencia más, porque creo que ese no es el tema. Y al normalizarlo o al tratar o al decir, pues es su responsabilidad, simplemente salte de la red o no estés ahí, me parece que esa no es la solución. A ver, pero déjame preguntarte, Denise, porque parte efectivamente el debate que teníamos la semana pasada era la especificidad, ¿no? Lo particular de la violencia en contra de las mujeres y si se podía comparar esta violencia con la violencia por raza. Porque bueno, pues sí, hay veces que como hay feminicidios, también hay homicidios de gente por ser de piel negra, por ejemplo, ¿no? O por religión, hay homicidios a gente que profesa la religión musulmana o la religión judía, en fin, ¿no? O la violencia por preferencia sexual, ¿no? También sabemos que hay asesinatos también muy violentos por gente que se considera que es homosexual o que tiene otro tipo de preferencia sexual, ¿no? Entonces, esa violencia existe, Denise, como existe la violencia en contra de las mujeres. La pregunta es si cada una de estas violencias son específicas y tienen una lógica diferente o si todas comparten de alguna manera cierta generalidad de una violencia por ser uno quien es. No sé si me entiendes. Sí, por supuesto que te entiendo, gracias. No me lo tienes que preguntar, Leo, gracias. Sí. Claro que entiendo. O sea, hay violencias de distintos tipos y están relacionadas con un fenómeno resurgente en nuestra época, que es la política de la identidad, donde no te atacan por lo que argumentas, sino porque creen quién eres. Y por eso han aumentado los crímenes de violencia, de odio, por ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de la retórica polarizante y islamofóbica y racista, sexista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo. Pero hay otro tema. Aquí, esa violencia, Leo, esa violencia en las plataformas es muy vigilada. Es muy censurada. Okay. Hay toda una serie de reglas, por ejemplo, en Twitter, donde tú puedes denunciar a una cuenta específicamente por crímenes de odio contra una categoría protegida o contra un grupo religioso. Lo que no tienen las plataformas, y ese es mi punto, es la protección a las mujeres por la violencia de género en las redes. Y cómo esa violencia de género en las redes se reproduce o se extiende a ámbitos fuera de las redes. El que un hombre le conteste, por ejemplo, a Beatriz Gutiérrez Müller, te voy a violar, porque ella haya puesto un tuit que no tiene nada que ver con la respuesta, o que lo mismo suceda con Citlali Hernández, con Lili Telles, con Almadelia Murillo, con Maite Azuela, con muchas mujeres periodistas, comunicadoras que están ahí, a las cuales se les ataca de una forma distinta que a ustedes los hombres. Las amenazas son de otro tipo y son amenazas que en un país, insisto, en el que matan a 9 mujeres al día, esa violencia de género sí tiene incidencia. Me preguntan
me preguntas como me lo preguntaban la semana pasada, ¿qué hay que hacer? A ver, déjame, perdón que te interrumpa, sí, Denise, porque sí. quiero darle una primera vuelta. Por favor, la palabra. Sí, por supuesto. Sí, y regresamos al tema de qué hacer. Pablo. Mira, Leo, el programa pasado cometimos un error que se está volviendo a cometer en este, Sí. que vale la pena aclarar para poder avanzar en el debate. A todos se nos pasó cuando se dijo que en las redes no había regulación contra la violencia de género. De nuevo lo está mencionando Denise y eso es falso. Yo personalmente verifiqué después del programa y ambas, Facebook y Twitter, suspenden cuentas que incitan al odio por violencia de género, como también por raza, religión, orientación sexual y discapacidad. Lo pueden verificar ustedes y lo puede verificar el auditorio. Lo que pasa es que lo tienes está en las reglas, Denise, está en las reglas, pero espérame, déjame terminar mi argumento. Perdóname, creo que te voy a abrir espacio. ¿Has sostenido tú diálogos con los directivos de Twitter en torno a este tema? Déjame terminar. Lo que pasa es que lo tienes que demostrar, porque bajo cierta luz, dependiendo de a quién le preguntes, todo es violencia de género. Y a la inversa también, te concedo eso, Denise. O sea, bajo cierta luz, nada es violencia de género, dependiendo a quién le preguntes. Entonces hay que establecer ciertos parámetros razonables que no restrinjan la libertad de expresión. Ahora bien, todos aquí estuvieron de acuerdo de que no debe de ser el Estado el regulador, salvo para lo que ya establece la ley. Todos acordamos de que deben ser las propias compañías. Bueno, pues las compañías ya tienen esos parámetros. Sí está regulada la violencia de género. A lo mejor no te gustan, a lo mejor son insuficientes, a lo mejor no funcionan o no alcanzan. Pero en el momento que concedes que son las propias empresas las que se deben de autorregular y que no puede ser el Estado por los peligros que eso supone a la libertad de expresión, pues te tienes que atener a los lineamientos por dos razones. Porque en efecto nadie te obliga a estar ahí y porque darle entrada a la regulación, al menos desde el Estado, puede poner en riesgo la libertad de expresión. Sí, aquí creo, Mario, que Pablo toca uno de los temas fundamentales en eso, que al final del día, pues no sé si un hombre, una mujer, un comité de hombres con mujeres o de mujeres con hombres o exclusivamente mujeres, va a tener que decidir si ese tuit efectivamente es violento o no. Ahí está el quid del asunto, ¿no? ¿Bajo qué criterios, no, Mario? Pero como dice Pablo, esto ya ocurre, ya lo hacen las compañías. Sí. Lo harán mal, pero hay, me parece que en Facebook, trabajando como 10,000 personas, más o menos, dedicadas justamente a revisar. Tanto que en algunas de las discusiones sobre regulación de estos asuntos se ha pensado que quizá automatizarlo sea mejor, teniendo criterios universales. Un algoritmo. Mira. Pero esto también ha sido muy polémico porque se cree que se pueden cometer muchos errores violentando derechos de libertad de expresión con esos algoritmos que seguro se van a equivocar. Porque hay un montón de criterios, o sea, se tiene que tener cierto criterio para evaluar cuándo es broma, cuándo no, cosas que un algoritmo difícilmente puede resolver. Es una de las discusiones interesantes en la regulación que la Unión Europea está proponiendo. De hecho, el Centro de Estudios Digitales en Oxford se ha manifestado de mantenerlo personal, que todavía sean individuos los que revisen en comité, que eso termina violando menos derechos que si lo hiciera un algoritmo ciego. Pero esto ya es entrar a los detalles. Yo creo que hay algunos temas previos que vale la pena discutir. Yo creo que cómo se ejerce. Denise propone muy interesante y tiene toda la razón que hay un problema endémico de violencias desbordadas en las redes sociales. Ahora, estas violencias están montadas no solo sobre cámaras de eco y lo que discutíamos la vez pasada, sino también de una distinción fundamental que, de nuevo, porque a mí me encanta cómo la Unión Europea le está entrando a este tema, es como justamente la Unión Europea ha propuesto entrarle a la regulación, que es distinguir entre dos asuntos fundamentales. Las redes sociales como un servicio y las redes sociales como un mercado. Y ahí hay toda una posibilidad de ejercer violencias o tener regulaciones
que las limiten. En el caso de un servicio, eso quiere decir que la gente que entra debe estar protegida en tanto consumidor de un servicio de lo que espera de ese producto que está comprando. Twitter, Facebook, lo que sea. Y ese producto es un lugar con ciertas reglas de civilidad de debate, de intercambio, para informarse, que no tenga tantas fake news. Entonces, que el servicio sea de buena calidad. Así como la Profeco revisa que una licuadora sea de buena calidad, bueno. Pero entonces ya estás hablando de una regulación por parte del Estado. Sí, sin duda. Sí, como la Unión Europea lo está discutiendo, todavía no se aprueba esta ley, pero creo que tiene sentido pensarlo como un servicio también, para pensar que solo dejarlo como Wild West no está bien, porque también es un mercado, y ahí va mi segundo punto. Estas redes sociales están llenas, son mercados de submercados. El mercado de los influencers, Leo, que ha estado recientemente bajo la lupa por comportamientos políticos, por ejemplo, con el Partido Verde, que unos influencers fueron contratados para afectar una elección en un momento en que ya estaba prohibida la publicidad oficial. Ese tipo de efectos los produce el mercado, un mercado hecho de posicionamiento de productos que está hecho ya cada vez más como si fuera contenido original, así como antes Leo Zuckerman pasaba Pinol anunciando en la pantalla. Ahora está lleno de influencers que venden productos y que Oye, yo nunca he hecho eso, nada más para que quede claro, nunca he hecho eso. Lo digo de broma, por supuesto que sí, pero así como eso a la antigüita, en los viejos medios de comunicación, en estos nuevos medios de comunicación, todo este uso y abuso de la propaganda, los algoritmos que te venden cosas usando tus debilidades, en el fondo lo que revelan es que frente a lo que estamos, no es una plaza pública, es un mercado público, y como tal hay que regular. No solo en términos económicos, sino también en términos del tipo de propaganda que se usa para vender qué tipo de productos. Y esta reflexión, compleja como es una que también tiene que ser necesaria, no solo en tanto servicio, sino también como mercado, porque es lo que es. Muy bien. Denise, adelante. En las plataformas hay una manera en la cual tú puedes reportar lo que tú consideras violencia de género. Y lo hacen tan mal que cuando salimos, muchas de las agredidas y de manera muy violenta, incluyendo a la esposa del presidente y transitando por tantas mujeres en la vida pública más, que reitero, yo no creo que a ninguno de ustedes les lleguen mensajes cotidianos en donde les dicen que los van a violar. Bueno, pasando al segundo tema. ¿Te puedo hacer una pregunta, perdón, Denise, sobre este primer asunto? Supongo que tú los has reportado. ¿Qué reacción has recibido? A eso voy. Las plataformas, cuando vieron la denuncia pública que hicimos, mujeres a lo largo de todo el espectro político, nos buscaron. Llevamos ya varias conversaciones de horas, Pablo, sobre Twitter y Facebook admitiendo que hacen las cosas mal, que los algoritmos no sirven, que no han tomado con suficiente seriedad el tema de la violencia de género, que los algoritmos luego arrojan, que no saben a veces si el tema de violación es una broma o si es realmente en serio. Ayer a mí me llegó un tuit de alguien amenazándome de muerte en una conferencia que voy a dar en Londres la próxima semana. Lo reporté y en efecto Twitter lo quitó. Pero junto con ese hay cientos más y miles más en casos de mujeres a lo largo del mundo donde no se reconoce la violencia de género ni se cree que haya responsabilidad en encararla. Siento con muchos hombres que hay una minimización del problema, así como lo hay frente a los feminicidios y otras formas de violencia de género. ¿Ustedes creen que debe haber legislación con perspectiva de género? Sí. ¿Ustedes creen que hay que encarar el feminicidio como una forma distinta de violencia? Entonces, si creen eso, pues sean congruentes en cuanto a su enfoque en torno a las redes sociales.
yo sí creo que el gobierno y la autoridad tienen un papel, quizá no de regulación, porque coincido en que eso puede llevar a límites políticos sobre la libertad de expresión, pero sí tiene un papel de pedagogía pública, sí tiene un papel de educación, sí tiene el papel de enseñarles a los hombres y a muchas mujeres también que se suman a esto, a que el sexismo y la misoginia y la violencia contra las mujeres son problemas estructurales de este país que además nos revictimizan, colocan a las mujeres en una situación de enorme vulnerabilidad, no solo en las redes sociales, sino en los espacios públicos. ¿A cuántos de ustedes les llegan amenazas directas diciéndoles, insisto eso, violencia de género porque se van a presentar en un lugar público para hablar? Y en la medida en la que normalizan esto, lo meten con todas las otras categorías, no reconocen, insisto en usar la palabra, la especificidad del problema, se vuelven cómplices, se vuelven normalizadores, se vuelven facilitadores de una violencia que afecta a la mitad del país y que, o sea, las redes reflejan el machismo y el sexismo y la misoginia y también lo exacerban. Yo creo que Denise está haciendo aquí un muy buen argumento. Me convence. Yo estoy a favor, desde luego, de la legislación del feminicidio como un crimen diferente del homicidio. Y creo que bajo esa perspectiva, no sé qué pienses, Pablo, pero pues sí, si creemos que es un fenómeno diferente, pues ya no podemos decir que es un fenómeno similar, ¿no? A ver. Es que a mí lo que me preocupa, Leo, es la cara contraria. Sí. Y con esto para nada quiero restarle importancia al asunto. Y quiero dejar tranquila a Denise de que me lo tomo muy en serio y de veras que le he dedicado muchísimo tiempo de reflexión. A mí me preocupa justamente el otro lado de la moneda, que es la trivialización y tomar con ligereza cualquier acusación por violencia de género. Y es una línea delgada donde estos comités al interior de las redes sociales tienen que dirimir, porque también sucede que bajo cierta lupa todo es violencia de género. Cualquier tuit visto desde cierta óptica puede ser confeccionado por el patriarcado multisecular. Y ahí es donde te empiezas a meter en actitudes persecutorias, inquisitoriales y moralinas, donde no solo no atacas el problema, sino que trivializándolo también lo minimizas, porque si todo es violencia de género, al mismo tiempo nada lo es. Entonces eso es muy importante. Ahora, de veras creo que tenemos que avanzar hacia donde apunta Mario, porque creo que, si me permites, Leo, creo que también toca un asunto central del debate. Sí. Mario en esencia está diciendo que son entes públicos, las plataformas de redes sociales, son entes públicos. Y yo creo que aquí hay que tener una discusión también muy cuidadosa, porque estamos originalmente hablando sobre regulación por violencia, no sobre regulación por competencia o monopolios ni predominancia del mercado. Son cosas distintas. Cuando dijimos nosotros que el Estado no debe regular, nos referimos, atendiendo al punto de Denise, yo al menos me refiero al contenido de los usuarios, al intercambio, al lenguaje, ¿sí? A los términos y condiciones de uso. Si hablamos de leyes antimonopolio, yo creo que sí debe de ser el Estado y sí debemos delimitar a los gigantes de Internet en términos de competencia. Pero regresando a la violencia y contenido, si ya concedimos que deben de ser las propias plataformas las que se autorregulen, pues también debemos de conceder que una plataforma le pueda suspender la cuenta, por ejemplo, a un mandatario, ¿no? Que ya ha pasado. Claro, la medida fue muy polémica, porque muchos, como Mario la semana pasada y ahora otra vez, pues dicen que no son empresas propiamente privadas, sino entes públicos, y que no puedes tú censurar, digamos, a un gobernante democráticamente electo porque estarías metiéndote con la voluntad del pueblo, por ejemplo.
Yo creo que no. Yo creo que sí son empresas privadas y a mí lo que se me haría verdaderamente autoritario sería lo contrario, que estuvieran obligadas a mantener una cuenta. O sea, imagínate la moneda del otro Del lado otro lado de la también. moneda. A ver, Imagínate que no pudieran cortar absolutamente ninguna cuenta, incluso las que incurren en incitación de la violencia, como Trump. Eso sería lo autoritario. te toca, Mario, venga. A ver, primero creo que esta distinción radical que nos propone Pablo entre público y privado no es la adecuada para reflexionar mercados y productos y servicios de este tamaño. Si uno piensa, no sé, en las compañías de transporte público concesionado, son privadas, pero también proveen un servicio público a la vez. Entonces, no todo es blanco y negro, Pablo. Yo creo que es justamente en pensar y discutir cómo administrar esta combinación de empresas privadas que proveen un servicio público, es donde está la discusión. No digo que sea lo mismo que las compañías transportistas del metro, a lo mejor esas proveen un servicio aún más público, pero hay gradientes. Y en no distinguir entre público y privado nos podemos perder en mil peligros, no solo en términos de violencia de género, como bien lo dice Denise, pero en otros muchos derechos del individuo que tú generalmente proteges, Pablo. Por ejemplo, el uso de datos personales, que se usa en contra de las mujeres, pero también podría ser utilizado contra cualquier otra persona. Eso tiene que regularse de alguna manera. El abuso de los datos personales para propaganda engañosa, para fake news, para acoso targeteado a una persona específica, una mujer o una niña, sobre todo los datos de personas menores de edad que usan estas redes todo el tiempo, pues obviamente esas personas deben estar protegidas por alguien para que no puedan entrar los contenidos más violentos que hay en la red disponibles para todo el mundo, que no sean accesibles o por lo menos que la compañía a la que entran no los haga accesibles para esas personas menores de edad. Entonces, por ejemplo, el reto de la identidad es uno fundamental para regular estas reuniones, porque muchas de estas redes sociales están llenas de bots, por ejemplo, que no son personas reales, son cuentas falsas de una persona que administra 500 de estas cuentas para presionar, hacer corrientes de opinión, politizar ciertos temas, hacer cyberbullying a los que opinan distinto. Y no es una persona atacando a otra, sino grupos organizados de opinión pública, generalmente por grupos contratados, ya sea por compañías o por políticos, para atacar ciertas posiciones. Eso también es un problema en tanto identidad. Uno entra no a un lugar donde uno asume, donde hay otras personas compartiendo cosas. Uno llega de repente a un mundo virtual donde todo el mundo es un bot con una agenda. Y en ese caso los riesgos para mujeres y niñas son obviamente el doble, pero no solo para ellas, sino para todo el mundo. Entonces, creo que la identidad es uno de esos temas transversales, Pablo, que nos ayudan a pensar que a rajatabla distinguir entre público y privado, pues no nos va a llegar a ningún lado, excepto a mantener el estado de Wild West en la que existen hoy las redes sociales y cuyas víctimas mayores del Wild West son los más débiles, como bien apunta Denise. Oigan, pues me queda un minuto y medio, una última ronda, 30 segundos cada quien de conclusión. Yo creo que la conclusión es que, bueno, no sé, no me adelanto. Denise, 30 segundos. Sí, respondiéndole a Pablo, no me tranquiliza tu posición, Pablo, porque creo que sí es muy claro cuando hay ataques de género específicamente contra las mujeres. Son de índole sexual, son en torno a la salud mental, la edad, el físico. Las redes se han vuelto tóxicas para las mujeres. Y usar como hombre de paja esto de es que cualquier regulación yo le temo porque sería persecutoria y moralina, pues eso es ir en contra de la intervención estatal, lo decía bien Mario, que ha buscado a lo largo de los años proteger derechos de minorías, de categorías vulnerables, derechos de los africanoamericanos en favor de derechos civiles, el feminismo, grupos indígenas, etcétera. Y creo que hay un dejo por aquí de privilegio masculino, y te lo digo en el mejor de los planes, Pablo, ese privilegio masculino que sí termina lastimando a las mujeres. Es un costumbrismo muy misógino, y yo sí defiendo el derecho de las mujeres a estar en un ámbito público con dignidad, con cierta paz, con poder hablar sin ser linchadas solo por ser mujeres.
Las respuestas a mucho de lo que yo y otras escribimos no tienen nada que ver con nuestros argumentos, tienen que ver con el hecho de que somos mujeres y ojalá lo entendieras así. Pablo. Yo me sumo a la causa de Denise mientras no se restrinja la libertad de expresión, sobre todo bajo una lógica y una óptica que puede estar ideologizada. Para nada niego el enorme problema de la violencia de género, pero también sí creo, y está plenamente demostrado, parte de los tiempos que estamos viviendo, es de turbas inquisitoriales y de quemas en la hoguera pública por cualquier cosa. Y una de esas es la misandría también, y es los ideólogos del feminismo radical. Y ya sé que es políticamente incorrecto, pero también se ha restringido la libertad de expresión con esas causas. Y aunque la causa es moralmente válida, quiero recordar que en la historia también se han cometido graves errores por causas supuestamente morales. Entonces, yo creo que el camino no es la restricción a la libertad de expresión bajo esas ópticas, sino teniendo mucho cuidado, porque no queremos perder las dos, ni la dignidad, ni la seguridad de las mujeres, pero al mismo tiempo tampoco la libertad de expresión. Mario. Bueno, en este tema de la regulación y qué hacer, existe un problema propio del Internet y de esta era globalizada, que es que lo que decidamos en México puede hacer una diferencia, pero también lo que decidan en la Unión Europea en Bruselas o lo que decidan en Washington, D.C., probablemente nos va a comer el mandado y va a acabar regulando cómo los mexicanos vivimos nuestras redes sociales. En ese sentido, yo creo que seguirnos en la batalla abstracta y no entrarle ya a los detalles que se están discutiendo en otro lado va a ser simplemente que nos volvamos un estado subsidiario a la regulación que ocurre en otros lugares de estas empresas globales. Entonces, más vale ponerle atención a los detalles de lo que se está discutiendo allá. Y en ese sentido, yo invitaría más que hablar en abstracto de un derecho contra otro, que sí son reflexiones importantes, pero no son las finales. Pensemos solamente en estas tres categorías que ordenan hoy el debate global. Las redes sociales como un asunto de servicios y de mercados. Hay mercados adentro de las redes sociales, son parte de otros mercados, hay que regularlos. También hay que, con muchísimo cuidado, pensar los temas de libertad de expresión, pero también de cyberbullying, de ataques de niños en estas redes. Y por último, la protección del individuo, de sus datos personales, de cómo se usan, de privacidad. Son tres dimensiones a las cuales hay que entrar a detalle, porque si no, alguien más nos va a regular, no nosotros mismos. Bueno, pues vaya debate muy interesante. Yo les quiero compartir que tenemos un colaborador aquí del programa La Hora de Opinar que no tiene ninguna red social, pero ninguna. No está inscrito a ninguna. Y yo lo veo muy tranquilo en su vida, con mucha paz y tranquilidad, ¿no? Habría que preguntar qué nos da, qué nos beneficia las redes sociales, ¿no? Porque pues como todo en la vida tiene costos y beneficios, ¿no? Pero bueno, gracias Denise, gracias Pablo, gracias Mario, un privilegio debatir con ustedes. Gracias. Ay. Gracias. Vaya tema, qué barbaridad, qué buen tema. Vamos a una breve pausa, regresamos con el abogado Ilan Katz para hablar del caso de la línea 12 del metro, las imputaciones penales que ya están saliendo en contra de exfuncionarios por este accidente. Regresamos.